A sus escasos 19 años, obtuvo la presea dorada en los Juegos Olímpicos de México 68, un triunfo sin igual. Venciendo a Cookie Wallace en escasos 23 segundos. La oportunidad de disputar el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados se presentó en 1973 en Kingston, Jamaica, frente al temible Joseph Fraser. Ahí es nada. La titularon como el gran duelo al sol. Con 37 combates disputados, 34 victorias a la lona. Foreman repite 2-3 veces con la misma mano. Cross de derecha, gancho de derecha. Campeonato del mundo. Vamos a ver si consigue derribar por tercera vez. Lo derriba por tercera vez el primer round. Fraser solo aguantó un asalto y medio contra el imponente Big George. Ha sentido el golpe, sale trastabilleado y se va a la lona una vez más. Se le viene encima ese gancho de derecha. Esos golpes tremendos prácticamente en lo... En el minuto 35 del segundo round, el árbitro detuvo la pelea después de que Joseph visitara la lona en 6 ocasiones. Surgió un nuevo campeón, imbatible, inquebrantable y demoledor. Sus golpes eran como locomotoras en movimiento. Defendió su título en 2 ocasiones, una de ellas frente al puertorriqueño José King Roman, quien cayó en tan solo 55 segundos en el knockout más veloz en la historia de los campeonatos. Foreman swinging wildly and missing, but look at Roman's eyes. Massive face. His handler, Angelo Dundee, brings him in the 15th round, which ends the fight. Llegó el épico enfrentamiento con Ali en el Congo en 1974. A tremendous evening. Miguel Paz was knocked out in Oakland, California. That man looks pretty serious himself right there. Cracks a little... Going to stop Ali. Here we go. Ali quickly across the... Bouncing around, shifting left to right. George moves slow. Ali gets the first punch. Oh, by George Foreman. Taking on the front ahead of him. Round 2. Oh! Right hand lead by Foreman this time. Another right hand. A good right. And he works over the shoulder of Foreman. Donde Foreman se erigió como el villano derrotado y Ali emergió como el héroe de la gloria. Esa inolvidable noche marcó el principio del declive de Foreman. En 1977, tras sufrir un ataque al corazón que lo dejó al borde de la muerte por unos instantes, George Foreman encontró la fe en su vida y, conmovido por el milagro de su propia resurrección, transformó su actitud. Inició sus plegarias, abandonó el pugilismo, se afeitó la cabeza y el bigote y se convirtió en reverendo en una iglesia de Texas. En el año de 1987, el mundo fue testigo del renacimiento de un coloso, motivado por aprietos financieros. Foreman optó por volver a empuñar los guantes. A sus 38 años, ostentaba una forma física asombrosamente imponente, intimidando a cualquier adversario que se atreviera a enfrentarlo. Su primer desafío tuvo lugar frente al luchador Steve Sowski. Quien sucumbió en el cuarto asalto, evidenciando que el tiempo de descanso no solo había transformado la personalidad de George, sino también su estilo. Durante un lapso de 2 años, desde marzo de 1987 hasta julio de 1989, el veterano protagonizó 18 contiendas victoriosas, de las cuales 17 culminaron en un espectacular knockout. Solo el resistente pugilista Everett Martin logró llegar a la distancia contra el gigante George, aunque tuvo que visitar la lona en el 8º asalto. El año 1990 marcó el inicio de una pelea contra un formidable ex aspirante al título mundial. Jerry Coney, a pesar de su ausencia en el cuadrilátero durante 3 años, seguía siendo considerado un oponente de alto calibre para el imponente Foreman de la época. A sus 34 años, Coney era un devastador pegador que solo había sufrido 2 derrotas antes de enfrentarse a George. En el primer asalto,
Connie demostró su destreza, conectando un gancho fulminante contra George. No obstante, en los 3 minutos subsiguientes, Big George despejó todas las incertidumbres, derribando en 2 ocasiones a Connie. Tras la segunda caída, el árbitro decidió poner fin al combate sin realizar la cuenta regresiva. En ese momento, la carrera de Connie llegó a su conclusión, y George inició su inesperado y triunfante retorno, que se convertiría en uno de los más notables de los últimos tiempos. En el distinguido mes de febrero de 1990, emergió como la figura destacada en el panorama global el campeón indiscutible de la categoría de pesos pesados. Michael fue sorprendentemente derrotado por James Buster Douglas. En ese instante, el patrocinador de Mike anhelaba un enfrentamiento que prometía lucrativos dividendos y que estaba convencido de poder ganar, aludiendo al renombrado George Foreman. Sin embargo, el señor Tyson no compartía semejante perspectiva. Tras el inesperado knockout, Tyson experimentaba aprensión ante la mera idea de enfrentar a George, manifestándolo en una enérgica entrevista con su patrocinador, rechazando el combate y desafiándolo a él en su lugar. Durante 2 años, se generó una intensa controversia y numerosos rumores acerca de un posible enfrentamiento entre Foreman y Tyson. A pesar de los rumores, en el año 1988, el entrenador de Mike se opuso a esta contienda, considerando que el estilo de Tyson en ese momento era ineficaz frente al formidable Big George. No obstante, llegó el esperado día el 19 de abril de 1991. Después de haber vencido a varios adversarios de poca relevancia, Foreman se enfrentaba al campeón mundial de peso pesado, Evander Holyfield. La comunidad global, junto con la prensa y los expertos, se posicionaba en contra de Foreman, ya que consideraban improbable que pudiera superar a un oponente aparentemente invencible y 13 años más joven. Sin embargo, Foreman, en esa memorable batalla, silenció a sus críticos al mostrar una resistencia que no se veía desde hacía mucho tiempo. A pesar de que su adversario superaba en velocidad y precisión en los golpes, Foreman confiaba en su fuerza indomable. El 7º asalto de ese combate, donde los excelentes pugilistas intercambiaron formidables golpes, fue coronado como el asalto sobresaliente del año. A pesar de su hábil boxeo y su envidiable condición física para su edad, el ilustre George no pudo asegurar su triunfo. La complejidad aumentó, y el joven Evan emergió como el merecido vencedor por decisión unánime de los jueces. Fue el golpeador más contundente con el que me he enfrentado, reveló el pugilista Evander años después, al regresar a su esquina en el 10º asalto. La primera pregunta de su entrenador fue si aún conservaba sus dientes en su lugar. 3 exitosos combates permitieron a George acercarse nuevamente a la pelea de 1993, con la perspectiva de luchar nuevamente por el título mundial. El 7 de julio se enfrentó a Tommy Morrison, un púgil de 24 años, en disputa por el título de la Organización Mundial de Boxeo, el cual había quedado vacante debido a la renuncia de su anterior poseedor. Tommy dominó el combate y brindó una feroz resistencia al veterano de manera formidable, ofreciendo un espectáculo de gran calibre. Gracias a su agilidad, Tommy Morrison conectó golpes precisos y cuando fallaba lograba mantener a raya a su oponente Foreman sin dificultad. Al concluir los 12 asaltos, los jueces otorgaron la victoria de manera unánime a Tommy. La ocasión definitiva se presentó en el año 1994, en el estado de Nevada, donde George Foreman se enfrentaría a Michael Moorer. Foreman ostentaba una estatura superior a los 90 centímetros, cargaba con una masa de 120 kilogramos, su indumentaria alcanzaba la altura de las axilas y su movilidad se asemejaba a la de una estatua en un escaparate. No obstante, a un coloso no se le juzga por la velocidad con la que sortea las adversidades, sino por la potencia de sus proyectiles. El enfrentamiento se iniciaba contra Michael, y en la comunidad de aficionados escasos eran los que albergaban dudas. Michael, quien contaba con 35 victorias en su historial, y había conquistado todos los títulos con relativa facilidad, incluyendo una victoria sobre el previo oponente de Foreman,
sugería a la prensa que derrotar al imponente Big George no representaría un desafío considerable para el joven de 26 años. El comienzo del combate, los primeros asaltos resultaron angustiantes para los fervientes seguidores del eminente George Foreman. Se percataron de la formidable oposición que tenía en el cuadrilátero, personificada en el imperturbable Michael Moorer, el joven campeón que hilvanaba impactantes combinaciones de golpes. Foreman exhibía una actuación parsimoniosa y sosegada, lo que generaba perplejidad entre varios de sus admiradores. Moorer paulatinamente intensificó su agresividad, plantándose con determinación frente al veterano. Incluso cuando el reconocido entrenador Teddy Atlas le aconsejaba que no lo hiciera, el campeón Moorer no prestaba oído y optaba por un enfoque audaz y ofensivo, confiando en sus habilidades y en su conocimiento del historial previo de Foreman. El veterano, por su parte, era consciente de que podía permitirse cierta relajación, pero no podía darse el lujo de disminuir su intensidad. Sin embargo, George demostró astucia en el 10º asalto, cuando aprovechó una distracción momentánea de su oponente para ejecutar una maniobra clásica de doble golpe, siendo este segundo impacto el que dejó al joven Moorer fuera de combate, incapaz de levantarse antes de que concluyera el conteo. Así fue como Big George, como era conocido, regresó exactamente 2 décadas después de su derrota ante Muhammad Ali. Esta reaparición fue totalmente inesperada, una vuelta a la vida que sorprendió a todos. El campeón había vuelto, y lo más asombroso de todo es que lo hizo a la edad de 45 años, consolidándose como un veterano inigualable, lo que demostraba que la edad es simplemente un número.